Usted. Gracias. Preguntarle al doctor Ruy que si las 332 unidades se suman a las 58 unidades más, las que no estaban contempladas dentro del primer total, nada más es si me puede precisar. Y preguntarle al doctor Alomía, ¿a partir de cuándo se considera un brote en cierta comunidad? Es decir, me acuerdo que durante las primeras conferencias de prensa hablaban de si eran de 3 a 5 o más personas en una sola comunidad, llámese conferencia de prensa o llámese Senado de la República, se podrá considerar un brote dentro de esa comunidad. Si me puede, por favor, comentar al respecto. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Para aclarar, entonces son 332 unidades preseleccionadas, son hospitales que tienen tanto la capacidad para atender pacientes de hospitalización general y pacientes en estado crítico, con ventilación y con el equipo multidisciplinario que se requiere. Las otras 58 unidades son unidades que se establecieron en comunidades temporales y que después de una plática con cada una de las entidades federativas hemos identificado que es una buena oportunidad para mantenerlas en activo, tal vez no para la atención del paciente crítico, pero sí para la hospitalización anticipada. Entonces sí son adicionales y estamos ahora estableciendo una serie de parámetros y algoritmos que también se publicaron para este tipo de unidades, en lo que nos ha ayudado mucho la experiencia local. Estuvimos platicando mucho con la experiencia en Tamaulipas, que tiene varias de estas unidades, en Tabasco, en la Ciudad de México y en muchas otras entidades que nos están ayudando a conformar este protocolo de buenas prácticas para este tipo de unidades. Gracias. En relación al tema de los brotes, justo lo estábamos comunicando un poco el día sábado que presentamos esta información en relación al estudio de brotes. El brote como tal tiene una definición técnica. Y la definición técnica, es decir, para considerar que es un brote, deben de cumplirse al menos 4 criterios, o básicamente son 4 criterios los que deben de cumplirse. Uno de ellos es precisamente el número de personas. La definición general más sencilla que se tiene de brote habla que 2 personas en su momento presentes en el brote y que cumplan las siguientes 3 características que voy a mencionar, pueden otorgar la clasificación de brote. ¿Cuáles son estos criterios importantes que tienen que estar asociadas a estas personas? Debe de haber una asociación en tiempo, en espacio y en persona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el estudio de brote lo que pretende es, 1, identificar cuál fue la fuente del contagio, es decir, quién inició las cadenas de transmisión que en un momento determinado llevaron a un brote. Por lo tanto, las personas involucradas en un brote, que pueden ser de 2 en adelante, de hecho hay una excepción a la regla, lo comentábamos también el sábado, en donde podría considerarse un brote a solamente una persona. Sí, podría considerarse que una sola persona es un brote cuando la enfermedad que padece esta persona no se había registrado en su lugar de residencia, en su zona geográfica o en el país. Y comentábamos que precisamente COVID-19, por ser una enfermedad nueva, allá por el mes de febrero, cuando tuvimos los primeros casos, pues prácticamente cada una de estas personas pudo considerarse como un brote. Pero bueno, COVID ya lógicamente tiene muchas semanas, meses que está circulando, entonces para efectos de México ya es la definición en donde al menos 2 o más personas tienen que estar asociadas. En tiempo quiere decir que precisamente los contagios que sucedieron entre este grupo de personas deben de cumplir con los criterios de los periodos de incubación. Toda enfermedad tiene un periodo de incubación que se expresa por el microorganismo que la produce en función de la historia natural, es decir, de la evolución de la enfermedad. Para fines de COVID-19, precisamente hemos hablado también en muchas conferencias que este periodo puede ser de hasta 14 días, es decir, una persona que se contagia puede terminar expresando signos y síntomas de la enfermedad hasta 14 días después de haberse contagiado. Ese es el rango máximo. Pero ¿cuál ha sido el rango medio observado? Es decir, ¿cuál es lo común que se ve en las personas que enferman de COVID-19?
entre 5 y 6 días. Si yo en este momento, por algún mecanismo me contagio, llega el virus a mis vías respiratorias, estamos hoy día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Lo más probable es que si me contagié hoy lunes, entre el sábado y el domingo, es cuando tengo la mayor probabilidad de expresar síntomas, si es que los llego a expresar. Recordemos que COVID también puede causar infección asintomática. Pero si no los desarrollo sábado y domingo, todavía podría generarlos, como digo, hasta 14 días después. Entonces, las personas que están integradas en un brote deben de cumplir con estos criterios. O sea, es decir, la persona que en su momento se presume inició con la cadena de contagios debe de estar dentro de esos periodos de, en su momento de incubación. El otro criterio que tiene que ver con el lugar y con la persona, precisamente se refiere a que exista la posibilidad de que la persona haya contagiado. Yo puedo tener muchos casos en una localidad, en una zona, inclusive en una colonia o en una cuadra, ¿sí? Puedo tener muchos casos, pero no basta con el hecho de que residan en la colonia. A lo mejor todos viven en la cuadra 5 de la colonia B. Por ese simple hecho todavía no es un brote. El estudio de brote tiene que identificar que todas esas personas que viven en esa misma cuadra o que están en ese mismo espacio tuvieron relación, tuvieron contacto y por lo tanto pudieron contagiarse, porque yo puedo tener 20 personas enfermas en una cuadra, pero cada una de esas 20 pudo haberse contagiado en diferentes lugares a donde vive. Una pudo haberse contagiado en su trabajo, otra pudo haberse contagiado en la universidad, otra pudo haberse contagiado en el supermercado, en el centro comercial, etcétera, etcétera. Por eso el estudio epidemiológico, y es importante comentarlo, por eso el estudio de brotes tiene toda una metodología, hay toda una práctica académica para implementar este tipo de estudios, lo realizan las personas que están en su momento técnicamente capacitadas para poder identificar y entonces en su momento precisar que efectivamente sucedió un brote. Y cuando se tienen todas estas asociaciones, pues lógicamente se puede identificar el tipo de lugar donde pudo haber ocurrido, que era un poco la clasificación que veíamos precisamente el sábado de cómo las diferentes entidades federativas, las jurisdicciones sanitarias, clasifican los brotes en función de dónde ocurrió la primera cadena de contagios y bueno, en su momento, cuál pudo haber sido la magnitud. Pero hay que integrar todos estos elementos para en su momento poder decir técnicamente y con base científica de que estamos ante un brote o tal evento se comportó o fue un brote epidémico. ¿Características de un brote? No tendríamos todos los elementos. Lo que nosotros hemos revisado en los diferentes medios de comunicación que han estado publicando en relación al evento del Senado, de entrada, el primer punto que tenemos es que muchos de los resultados que se han obtenido en el Senado han sido a través de pruebas rápidas. Las pruebas rápidas no nos permiten precisamente identificar la característica del tiempo. Una prueba rápida de las que tenemos actualmente, que son las que están basadas en anticuerpos, lo que detectan es precisamente una infección pasada. Entonces, una persona que sale positiva a una prueba rápida puede haber tenido la infección 10 días atrás. Recordemos que el tiempo que demora en dar una prueba rápida positiva es alrededor de 10 días, porque es lo que se necesita para que se incrementen los anticuerpos y por lo tanto la prueba pueda salir positiva. Pero también puede haber tenido la enfermedad hace 2 semanas, hace 1 mes, hace 2 meses o hace 3 meses, que es lo que se ha medido, que los anticuerpos en un momento determinado mantienen niveles en la circulación de la persona como para que la prueba rápida pueda dar positiva. Es decir, la prueba rápida, un poco lo que puede decir o la mejor interpretación es la persona tuvo COVID en algún momento de los últimos 2-3 meses, pero no me dice que tuvo COVID en qué momento específicamente, porque no necesariamente tampoco está relacionada con la presencia de sintomatología, y entonces al no tener yo esta información, entonces es muy difícil y complicado poder hacer el cruce entre las personas.
Tengo entendido también a través de los medios de comunicación que se van a implementar toma de muestras ya por PCR, es decir, por reacción en cadena polimerasa, que es la prueba confirmatoria. Aquí también hay que tener cuidado, porque lo que recordemos hace PCR es precisamente identificar la presencia del virus en las vías respiratorias. Lo que un resultado positivo de PCR me dice es, hay presencia del virus SARS-CoV-2 en la faringe, que fue donde tomé la muestra. Si cuando tomé la muestra esta persona estaba presentando signos y síntomas de enfermedad, entonces puedo decir que era un caso de COVID-19. Si la persona no estaba presentando signos y síntomas de enfermedad, pues entonces la clasificaría en ese momento como un portador, es decir, se contagió, pero al menos hasta ese momento no había desarrollado la enfermedad. ¿La puede desarrollar? Y es aquí donde viene el punto, sí, porque como acabo de comentar, el periodo de incubación puede ir hasta 14 días. Entonces, si yo detecto una persona positiva sin síntomas, es por eso la indicación de que esta persona debe de ir a resguardo, porque en los siguientes 14 días pudiera desarrollar signos y síntomas y por lo tanto convertirse en un caso. Ahora, lo contrario, si esa persona sale negativa, esa persona es negativa para el día en que se tomó la prueba. Es decir, se toma hoy día lunes, sale negativa, no tiene el virus SARS-CoV-2 en sus vías respiratorias. Pero eso no quiere decir que el día de mañana esa persona se contagie y en los siguientes 5 o 6 días desarrolle la enfermedad. Es decir, si yo implemento una medida de toma de pruebas por PCR para tratar de evitar que una persona se contagie, realmente el resultado es mínimo, porque la prueba no es para no contagiarse. La prueba solamente me evidencia en un momento determinado si hay o no presencia del virus. Por eso, el hecho de que yo me haya tomado la prueba y sea hoy negativo, no me protege ni me garantiza de que mañana me pueda contagiar, y me pueda contagiar en cualquiera de los lugares públicos que en su momento pueden haber, ¿no? Y, lógicamente, el mejor momento para tomarse la prueba confirmatoria, en este caso el PCR, es cuando la persona está presentando signos y síntomas de la enfermedad, porque también una persona pudiera tener una infección reciente en donde la carga viral, es decir, la replicación que el virus está llevando a cabo en sus vías respiratorias, todavía no ha alcanzado el nivel que permita que la prueba lo detecte. Y eso sucede mucho en las personas portadoras, lógicamente asintomáticas. Por eso el mejor momento es cuando estoy con síntomas, porque los síntomas es precisamente una manifestación de la enfermedad y eso normalmente va de la mano cuando el virus ya alcanzó la suficiente replicación o cantidad de virus en las vías respiratorias que permitan al cuerpo ya desencadenar una respuesta inmunológica, y por eso la fiebre, por eso el dolor, por eso el estornudo, por eso el malestar general. Entonces, cuando la persona está sintomática, es el mejor momento para tomar la prueba, y si esta sale negativa, es cuando tenemos la mejor ventana de posibilidad de decir, no es SARS-CoV-2, igual y pudiera ser alguna otra enfermedad. Entonces hay que considerar todos estos elementos para en su momento poder llevar a cabo las diferentes clasificaciones. ¿Cómo no? Por favor. Sí, buenas tardes. Juan Carlos Machorro, AM de Querétaro. Doctor Roy López, con estas cifras de las unidades que nos acaba de decir, ¿dónde quedaría el programa que había anunciado el IMSS de desconversión de unidades y nada más tener alas de COVID? El Hospital General también vino la directora aquí y nos habló sobre desconvertir lo que ellos tenían. O sea, ¿cómo va a ser esta situación de hacer la convergencia y que pues toda unidad a lo mejor se quede ya con un ala permanente de COVID? Y para el doctor Alomía, si me permite, pues la OMS ha divulgado que viene una época muy dura para el hemisferio norte y pues nosotros nos ubicamos ahí. Esto implicaría que, esperemos que no, pero si más estados siguen entrando en rojo, las restricciones lleguen a ser más duras. Siempre se ha hablado de no llegar a cuestiones coercitivas ni nada, pero que sea más duro la cuestión de tener cerrados
sitios que no tienen que estar abiertos, la movilidad de la gente, excepción de trabajos esenciales. O sea, ¿ustedes han visualizado un escenario de ese tipo ahora que estamos entrando pues, a la época de influenza, a la época frío, etcétera? Gracias. Sí, muchas gracias. Los planes siguen, los planes de cada unidad hospitalaria, y en esta preselección, yo no tengo el número exacto, pero más o menos son de las 300 unidades, 330 y tantas que mencioné, hay como 120 del IMSS, por ejemplo. El Hospital General también está dentro de estas unidades preseleccionadas. Entonces, lo que hemos visto con cada una de las entidades e instituciones es, digo, tal vez lo ideal sería que estas unidades se convirtieran, tal vez no exclusivamente COVID, pero sí preferentemente COVID, ¿no? Hay unidades como posiblemente el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde sí, por su expertise y experiencia y por el grado de reconversión hospitalaria que logró, que es impresionante, sí se pueda y tal vez sí se deba dedicar exclusivamente para atención COVID. El Hospital General también tendrá que definir pues qué proporción preferentemente, también es de las unidades preseleccionadas, si preferentemente pueda atender pacientes con COVID, pero no exclusivamente. Entonces, en general, en estos hospitales que están preseleccionados, la idea es que tengan al menos las camas que lograron ahora para la atención de COVID, y por eso el mismo número de camas que mencionamos, y si pueden incrementar sus camas para apoyar a las otras unidades que van a ir disminuyendo sus capacidades, pues sería el ideal. Entonces, vamos a ir, y la idea es que nosotros también desde la red IRAC podamos tener un monitoreo diario de cómo va este proceso, de cuántas camas de las que antes se disponían para COVID ahora se utilizan o están disponibles para otras enfermedades, y cuáles se mantienen disponibles para la atención de pacientes con infección respiratoria aguda grave. Entonces, cada unidad nos va a ir contemplando sus procesos de reconversión. Solamente lo que estamos pidiendo es que se mantengan estas unidades seleccionadas preferentemente para la atención de COVID. Gracias. Con mucho gusto. Precisamente la expectativa que en su momento pudiéramos tener en relación a que se tuvieran que incrementar las medidas dirigidas a disminuir la movilidad en el espacio público y por lo tanto algunas serie de restricciones para que esto suceda, las podemos ver precisamente representadas en el semáforo de riesgo COVID, dado que es uno de sus objetivos principales. A diferencia de la Jornada Nacional de Sana Distancia, cuando al inicio de la epidemia en México, de hecho estábamos todavía en el escenario 1 por pasar al escenario 2 y inició la Jornada Nacional de Sana Distancia, el hacerlo en un solo momento y a nivel nacional tenía precisamente como un objetivo inmediato limitar y mitigar la transmisión ante cualquier posibilidad de que el virus pudiera estarse ya dispersando a nivel comunitario. La gran ventaja del semáforo de riesgo COVID es que ahora estas medidas de mitigación pueden hacerse de manera regionalizada, es decir, no necesariamente se deben de realizar o se realizan a nivel nacional, como lo hizo la jornada. La idea de poder medir el riesgo en cada una de las entidades federativas tiene precisamente este objetivo. Si tomáramos ahorita los dos niveles de riesgo, digamos, más distantes, el máximo y el bajo, y tenemos por un lado a Chihuahua y tenemos por otro lado a Campeche, precisamente no podríamos nosotros implementar una medida nacional, o en este caso la misma cantidad o magnitud de disminución del espacio público en un estado como Campeche, en donde el nivel de riesgo no lo requiere. Y ojo, recordemos que esto no significa dejar de hacer las acciones preventivas en cualquiera de los 4 niveles de riesgo, y esto aprovechamos para precisamente hacérselo y recordárselo a la población, las medidas preventivas personales, es decir, lo que cada uno de nosotros podemos implementar como un nuevo hábito, un hábito saludable que nos va a ayudar a prevenir los contagios, lo tenemos que hacer de ahora en adelante. Eso es un componente precisamente de la nueva normalidad, el hecho de estarnos lavando las manos frecuentemente,
o al menos desinfectándolas con alcohol gel, el hecho de estar estornudando en el interior de nuestro codo, cuando tosemos, cuando estornudamos, estar usando el cubreboca en los espacios públicos cerrados en donde no podamos guardar la sana distancia y preferentemente guardar siempre que podamos la sana distancia, son precisamente medidas que deben de ponerse en práctica en cualquiera de los cuatro niveles de riesgo. Lo mencionamos porque estas son medidas que sí aplican a la persona. Es decir, esta es parte de la promoción de la salud, de los hábitos que cada persona en lo individual, si desarrolla y pone en práctica, va a contribuir desde lo individual a lo colectivo para poder lograr la disminución en la transmisión. Las otras medidas no están dirigidas a la persona, y esto es algo que viene desde el diseño inicial tanto de la Jornada Nacional de Sana Distancia como de la nueva normalidad. Van dirigidas a los espacios, a los lugares o a las áreas en donde en un momento determinado pueden ocurrir congregaciones tanto masivas o lo suficientemente grandes como para que los contagios se produzcan. Por eso cuando hablamos en un momento determinado de restricciones, estas restricciones son, por ejemplo, a los centros comerciales. Estas restricciones son, por ejemplo, a la capacidad en un momento de la ocupación hotelera. Estas restricciones son a el aforo que puede haber en un restaurante o similar. Estas restricciones son para que no se abran en un cierto nivel de riesgo los estadios, los bares, los lugares donde puede haber mucha congregación. Ese es realmente el enfoque. ¿Que estas restricciones pueden incrementarse? Claro, si una entidad está en verde y de verde pasa al amarillo, lo esperado y lo que debe de suceder es que estas restricciones dirigidas a los espacios donde las personas realizan sus actividades se incrementen. Y si estando en amarillo sigue para el naranja, deben de incrementarse más. Y si del naranja pasan al rojo, serán todavía las mayores restricciones que están claramente identificadas en los lineamientos del semáforo y que se espera que las autoridades sanitarias locales, estatales y municipales implementen para precisamente poder contribuir a que en vez de que sigan subiendo de nivel de riesgo, el objetivo esperado es que el nivel de riesgo pueda ir disminuyendo o fluctuando al menos en niveles bajos, naranjas, amarillos, hasta que en un momento pueda resolverse el problema. ¿Cómo no? Aquí, luego yo. Gracias, buenas noches. Yo tengo dos preguntas. La primera es saber en qué estados está la mayoría de los hospitales que fueron seleccionados y por qué hay 20 entidades solo con el intercambio de servicios, por qué faltan entidades que tengan este intercambio y cómo afecta, por ejemplo, si un estado tiene, bueno, ya seleccionaron una unidad y no tiene este intercambio de servicios. Y hablaba, doctora Lomía, de que están en pláticas ya de este tema, o bueno, de llegar al consenso, y 11 entidades ya aceptaron. ¿Cuáles son los motivos de que no aceptaran las que faltan? Muchas gracias. Sí, gracias. Las unidades se distribuyen en todas las entidades federativas. Sí hemos visto en esta primera selección que hicimos con los parámetros federales que hay algunas entidades, como puede ser Colima, también Nayarit, que veíamos que tenían tal vez pocas unidades preseleccionadas y por eso también en este ejercicio que estamos haciendo de validación con cada una de las entidades, también estamos buscando la posibilidad de hacer óptimos planes regionales donde tengamos unidades hospitalarias en algunas entidades que de manera fronteriza puedan también atender y apoyar a los estados vecinos, ¿no? Pero en general están distribuidas en todas las entidades federativas y una vez que tengamos la ratificación por cada una de ellas podemos hacer la evaluación de que si requerimos más o menos, ¿no? También es importante señalar, aunque no lo comenté, que obviamente estos planes pues van a tener su seguimiento de acuerdo al semáforo de la entidad federativa, ¿no? Si tenemos, vamos a poner el ejemplo de ahora en Chihuahua, donde tenemos que regresó a rojo, pues difícilmente ahí podemos hacer un plan de concentración, cuando ahorita lo que se necesita es más bien expansión de las capacidades.
En cuanto a la pregunta del acuerdo de adhesión, esto es una cosa que es un proceso administrativo, pero sí es muy importante, y por eso estamos haciendo también un llamado para que todas las entidades lo firmen. En general hay un acuerdo general en el que no se necesita convenio, en el sentido de que cualquier persona en una situación de urgencia puede recibir atención en cualquier unidad hospitalaria. Y eso es para el caso, pero normalmente para este tipo de situaciones, una vez que se estabiliza un paciente, normalmente se trasladan los pacientes hacia las unidades para las que son derechohabientes o a las unidades para los no derechohabientes. Y la idea es que nos movamos hacia una acción universal, sectorial, en donde una vez que se estabilice y se trate un paciente, se siga atendiendo en esa institución independientemente de su derechohabiencia, y después ya la parte administrativa del pago entre instituciones y del intercambio de servicios que se pueda arreglar en su debido momento y en su debido espacio, ¿no? Entonces, estamos promoviendo eso. Las instituciones federales están totalmente de acuerdo, lo han firmado, el mismo INSABI también ha firmado, SEDENA, CEMAR, todos han firmado, y por eso estamos viendo con cada una de estas entidades para ir oficializando, formalizando este convenio que también dé apoyo al Centro Regulador de Urgencias Médicas para el traslado entre pacientes. Eso ha sido un poco la voluntad de la entidad federativa, ¿no? Entonces, estas entidades federativas firmaron, y estamos viendo con el resto de las entidades federativas que se oficialice, porque eso no quiere decir que no se han hecho intercambio de servicios. Tal vez es que no se han adherido formalmente al convenio, y sí creemos nosotros importante que sea de manera oficial, formal, en ese convenio de adhesión que está, este convenio lo trabajamos en abril, ¿no? O sea que llevamos meses ya con ese convenio, sigue vigente, y de abril a la fecha se han ido adhiriendo las entidades federativas. En la primera semana, cuando se hizo el convenio, eran solamente 7 unidades que estaban adheridas, llegamos a 20 y la idea es que se incremente al tener la totalidad. Nos quedarían unos 20 segundos para una última pregunta. Buenas noches, doctores. Carlos Avaroa, del 1+1. Doctora Lomía, una pregunta. El Senado de la República se reunió la semana pasada en una sesión maratónica. La información que tenemos es de que se había autorizado, se pidió la opinión a la Secretaría de Salud al respecto para realizar esta reunión en el recinto de Jicotenca, el viejo Senado. Sin embargo, la pregunta es al respecto, si hubo las condiciones para realizarla, sobre todo porque este recinto tiene menor capacidad que el recinto oficial que está en Reforma. Después de ahí se deriva que hay información de que hay una serie de contagios. No necesariamente fueron ese día, tal vez venían varios senadores ya contagiados, incluso hay el fallecimiento de uno de ellos. ¿Qué opina o qué opinión tiene al respecto representando a la Secretaría de Salud? Sí, precisamente en su momento el presidente de la mesa del Senado envió una solicitud acompañada del protocolo que ellos implementarían en esta sede para poder sesionar. Se hizo la revisión del protocolo y se vio que ese protocolo era congruente con los lineamientos que ya se tienen desde hace muchos meses publicados para poder llevar a cabo actividades en espacios públicos cerrados. En función precisamente del tamaño, una de las características de este protocolo era que solamente el 50% de los senadores convocados estarían al interior del recinto y la otra mitad estaría en un patio exterior que estaba siendo o fue acondicionado para efectos de que se pudiera tener la presencia correspondiente. Hay que recordar que la implementación de los protocolos, es decir, poner en práctica todo lo que los protocolos propios o los lineamientos federales en un momento determinado refieren, están lógicamente a cargo de las personas que organizan el evento. Pero la evaluación que se hizo del protocolo presentado era, como le digo, congruente y correcta en relación a los lineamientos. Y en el último punto, solo comentar, efectivamente, son diferentes personas que en su momento han expresado haberse contagiado. En algunos de ellos se ha podido acceder al estudio epidemiológico y por lo tanto a todos los datos correspondientes a su infección y evolución, y de los que se han revisado hasta el momento no se han encontrado elementos en base a las fechas de inicio de síntomas y los periodos de incubación de que los
los contagios se hayan producido ese martes en la noche, es decir, no hay esa evidencia como tal, además de que muchos de los casos lógicamente fueron positivos por pruebas rápidas y tenemos este tema del que ya hablamos. Bien, pues muchas gracias a todos, nos veremos el día de mañana para seguir compartiendo información. Gracias.